existencia y su puntualidad. Igualmente, gracias a las personas que nos siguen en nuestra transmisión en Facebook Live. Muchísimas gracias, y a nombre del Centro de Estudios Universitarios y Investigación, les damos la cordial bienvenida a esta conferencia magistral con nuestra querida maestra, la licenciada María Guadalupe Guzmán López. Y bueno, a fin de poder dar inicio, pues comentarles que el día de hoy estaremos platicando en esta charla CEUNI sobre lo que implica el reto de implementar un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en todo el país. Es una forma en la cual nuestros sistemas jurídicos están homologando las reglas adjetivas que lleva cada procedimiento, ¿no? Es una forma de homologar las acciones de cada uno de los operadores, de cada uno de escuchar con una gran experta en el tema familiar y civil, como lo es nuestra querida maestra María Guadalupe Guzmán López. Me voy a permitir hacer una breve reseña de su semblanza curricular para poder dar inicio. Y bueno, les comento, nuestra ponente del día de hoy es licenciada en Derecho, egresada de la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM, es maestrante en Derecho Civil en la División de Estudios de Posgrado de Aragón, de la UNAM también, perito en grafoscopía y documentoscopía por el Centro de Investigadora en diversas Contralorías Internas en la Ciudad de México. Actualmente es abogada postulante de tipo completo en las áreas civil y familiar, perito en grafoscopía y documentoscopía, becaria como investigadora por casos jurídicos como Voces del Derecho, Enlace Jurídico México y Asesoría y Defensa Jurídica para la Familia. Ha sido conferencista nacional e internacional y docente en diversos cursos de Derecho Familiar. Querida maestra Lupita, bienvenida. Es un gusto para el Centro de Estudios Universitarios poderla tener nuevamente en nuestras aulas virtuales y poder escucharla. Y bueno, sin más, agradecerle la disposición siempre que tiene al llamado que CEUNI le realiza. No sé si vamos a querer que va a compartir pantalla para darle los permisos, y ya en este momento lo cuenta con ellos. Muchísimas gracias y nuevamente bienvenidas, bienvenidos a todos los que el día de hoy nos acompañan y nos siguen en nuestra transmisión de Facebook. Adelante. Muchas gracias, maestra. Quiero decir que para mí es un placer compartir con todos ustedes por segunda ocasión. Ya estuve una vez pasada, muy gustosa. Gracias, doctora, por la invitación. Es un gran honor para mí. Recording in progress. En esta ocasión, bueno, no vamos a compartir pantalla porque es una charla, una plática que además de traer como la perspectiva de lo que implica de forma general y de lo que estamos basando en la perspectiva que es el proceso oral familiar civil en este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, bueno, implica primero hacerlo de forma de charla. Creo que es importante entender primero las bases de lo que implica, de lo que son las bases para hablar de los retos. Hablar de retos implican desafíos, implica el ver qué es lo que va a ocurrir con una mira al futuro inmediato, pero para eso tenemos que entender primero dónde estamos parados y sobre todo sobre qué versa el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. No es una legislación sencilla, es una legislación compleja porque precisamente lo que intenta es homologar nuestra justicia procesal y tiene entre sus muchos objetivos y muchas miras la mejora en el proceso judicial, en la implementación de la oralidad en estas materias. Y bueno, está compuesto por 1.191 artículos que los va distribuyendo en 10 libros, y dentro de esos 10 libros están 20 artículos transitorios. ¿Qué es lo que quiere o qué es lo que implica de forma general este nuevo código? Bueno, que se reduzcan precisamente estas formalidades procesales que estábamos tan acostumbrados en los procesos escritos, donde se privilegie la oralidad con esta mira de que sea más funcional, de que sea mucho más ágil el proceso. Sabemos que principalmente en materia familiar, los procesos, las controversias, los juicios
son sumamente largos, no solo por la complejidad que implica el resolver una situación donde están inmersos derechos como en este caso de infantes, de grupos vulnerables, de mujeres en situación de violencia, sino que también la situación procesal a veces constituye que alarguemos los procesos y que incluso, por ejemplo, en el proceso escrito pasaba que teniendo la oportunidad de continuar con las diligencias, se suspendían y nada más te decían, puedes desahogar nada más una prueba testimonial y hasta aquí lo dejamos y aunque tuvieras ahí a los 3 testigos, te señala nueva fecha y esto implica una fecha con mucha posterioridad. Entonces es lo que pretende que se garantice a través de la oralidad este acceso a una justicia en menor tiempo, que pueda resolver en nuestro país este problema de que los procesos sean tan tardíos, que a lo mejor estás resolviendo una situación de alimentos y de repente el proceso se alargó tanto que ya incluso los niños son mayores de edad, ¿no? O terminan las causas, o termina la patria potestad por mayoría de edad. Entonces, es lo que se busca. Eh, Esta nueva perspectiva también del Código Nacional incluye que tenga una consideración importante respecto a los grupos vulnerables, eh, que traten de realizarse procesos equitativos con perspectiva de género, aunque hablando de este punto, es decir que, por ejemplo, en alguna charla que tuve igual respecto a los procesos familiares en el nuevo Código Nacional, algunos compañeros, por ejemplo, del estado de Guerrero me decían, bueno, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con la justicia indígena, por ejemplo, no? De repente estamos ante una legislación muy bonita que trae como una visión moderna, una implementación de principios rectores importantes, como lo es el principio de interés superior de la niñez, la perspectiva de género, la violencia vicaria. Esta inclusión y este respeto de los derechos humanos, ¿no? Que sea a través de respeto y de aplicación sobre todo de estos medios convencionales. Pero ¿dónde o cómo se va a llevar a cabo? Ese es el reto y esa es una de las partes importantes que debemos de entender. Sí, estamos ante una, una norma procesal que se platicó, que se programó, que se hicieron mesas de diálogo, pero que sin embargo no va a resolver en su totalidad los problemas que se dan en los procesos, en los juicios. Esto es siempre una legislación, alguna norma, un sistema jurídico trae, trae como consecuencia que sea perfectible, no perfecta. Va a tener sus deficiencias, sí, va a tener detalles importantes también, pero lo más lo que debemos de rescatar es dónde estamos parados para poder efectuar una correcta implementación. Y les decía esta parte de la justicia indígena porque, por ejemplo, es también muy escaso lo que se toca respecto a estos puntos, a la forma en que se van a respetar los derechos de los indígenas. Y me decían, bueno, es que pasa lo mismo tal vez con muchas otras instituciones, ¿no? Con la cuestión del interés superior de la niñez. Ahí está considerado, está implementado, ya es visible porque bueno, hace años atrás, por ejemplo, hablar de violencia vicaria era, bueno, ¿qué es? ¿No? Es un delito, es un concepto doctrinario, pero ¿dónde lo rescatamos? Aquí, por lo menos, el Código Nacional lo hace visible y dice, bueno, existe otro tema de discusión, ¿no? Pudiera ser exclusivo en contra de mujeres y niños o también incluiría el género masculino. Son situaciones que se van dando, pero que permiten por lo menos tenerlo visible y entenderlo en nuestra legislación procesal. Entonces, parte de estos retos incluyen esta transformación de ver la justicia. Se van a enfocar o se están estableciendo nuevos procedimientos para el matrimonio, para los divorcios, las adopciones, patria potestad, custodia, los juicios de pensiones alimenticias, donde si ustedes, obviamente, si nos sentamos a hablar de cada uno de los procesos, tendría sus detalles y tendría sus, sus situaciones concretas, casuísticas para analizar, muy importantes, pero bueno, de forma genérica,
lo que se busca es esta parte de acelerar los procesos, de que realmente sean más expeditos, más prácticos, que no nos atoremos tanto en cuestiones que no lo ameritan, incluso en las notificaciones y demás. También busca de alguna forma garantizar que no se revictimicen las personas, los niños, las mujeres, las situaciones de abuso. Eh, Sabemos que también desaparece la interdicción al ser declarada constitucional. Bueno, se recapitula en el nuevo código. Bueno, ya no pueden estar sujetas las personas a quitarles esta autonomía, eh, esta se debe reconocer su capacidad jurídica. Eh, en materia civil, por ejemplo, también hay situaciones importantes nuevas donde eh, ya se prevén de forma más concreta, más específica, más detallada los medios preparatorios a juicio, las medidas cautelares, da pauta también a procedimientos civiles no contenciosos, jurisdicciones voluntarias. O una situación igual novedosa son esta parte de los glosarios que nos traen y que también forman parte de ver hacia dónde vamos a entender la justicia de forma diferente. Ya nos hablan de cuestiones digitales, cadena digital, firmas electrónicas, documentos digitales, que realmente era una situación ya necesaria. Estamos atrasados en cuestiones tecnológicas, ya nos estaba rebasando, ¿no? Ya la situación real es que los medios electrónicos, los videos, los documentos, las firmas, las facturas, ya es el mundo digital de esta forma. Entonces, era necesario que el nuevo código lo trajera a la luz y lo reconociera y nos dijera también además las pautas para su desahogo. Pero todo esto son situaciones que dan base a lo que se viene, a lo que estamos preparando, porque tenemos estos 4 años para marcar el camino de cómo va a funcionar. Nada fácil en nuestro país, que es un país que tiene ciertas complejidades en todas las entidades federativas. Sabemos que en cuestión de recursos, por ejemplo, no es lo mismo hablar de algunas partes, por ejemplo, de la Sierra, de Guerrero, de Nayarit. Estamos en este problema de poder llevar a estos lugares y alcanzar la igualdad y la unidad en la forma en que se va a implementar la justicia. Esto también es una parte de la visibilización y del problema que nos vamos a enfrentar. Eh, Sabemos también que este código nacional es sumamente importante. ¿Por qué? Porque va a aplicar de forma supletoria a otras leyes federales y estatales. Entre ellas, ¿cuáles? Eh, la, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, eh, la ley de amparo, la Ley Federal de Derechos de Autor, la Ley de Protección a la Propiedad Industrial, eh, la Ley General de Acceso de Protección de Datos Personales, en fin, una serie de legislaciones de las que se va a tener que acompañar también y de las que también tienen que llevar a la par para su aplicación supletoria el Código Nacional. Eh, También se reconoce en este código o se busca ajustar en el procedimiento que sea un acceso igualitario para las personas que están de alguna forma en una situación de vulnerabilidad. Dice el Código Nacional, bastará con que se haga del conocimiento del juez para que se establezcan los mecanismos para que estas personas que están en esta situación puedan acceder a la justicia de una forma igualitaria, equitativa y justa, que finalmente está relacionada y tiene esta base en los principios de derechos humanos, en el principio de la dignidad humana, ¿no? Del acceso a la justicia. De igual forma, otra perspectiva importante es que se da este sustento para que los procesos en cuestión de desaparición sean también más rápidos, más eficaces. ¿Por qué? Porque es una realidad que está viviendo el país.
están desapareciendo muchísimas personas al año por cuestiones sociales, delincuencia organizada, eh, homicidios, feminicidios, etcétera. Entonces, ¿qué necesita el Estado? Crear en conjunto con las leyes especiales en cuestión de desaparición forzada, pues mecanismos que permitan a las víctimas o que permitan a los familiares de personas desaparecidas que estos procesos se den de una forma más ágil, más rápida, para proteger los derechos de las partes que tengan injerencia o que de alguna forma afecte la esfera jurídica relacionada con la desaparición. Entonces, esto nos lleva a ir pensando hacia dónde vamos, qué retos estamos preparando. Si ustedes se han dado la tarea de leer y de ver la estructura del Código Nacional y de ver estos 10 libros, se darán cuenta que están repartidos en temas trascendentales que buscaron los legisladores, que se buscó a través de las mesas de diálogo poder abarcar lo que está aconteciendo en la realidad. Que yo siempre he dicho, la norma va siempre atrás de la realidad, ¿no? Si se dan cuenta, en nuestra sociedad, nuestra situación o contexto actual, lo que se va viviendo, el contexto político, económico y demás, siempre va un paso adelante de lo que implica la norma. Los legisladores, nosotros como operadores jurídicos, buscamos alcanzar esta realidad social a través del análisis de los fenómenos que están ocurriendo, pero siempre vamos un pasito atrás, ¿no? Es imposible. Y si hablamos, por ejemplo, de relaciones familiares, relaciones humanas, que también están cambiando y la complejidad de asuntos que se resuelven, por ejemplo, en la materia familiar, va implicando un mayor desafío y por lo tanto necesita una mejor norma que regule no solo las sustancias, sino también el proceso. Estos 10 libros inician precisamente de forma general. Si se van al primer libro, nos va a hablar de este sistema de impartición de justicia tanto en materia civil como familiar. El segundo libro, los procedimientos civil y familiar de forma general, y después los desglosa. Justicia civil, justicia familiar, juicios universales, acciones colectivas, los recursos, que también en esta cuestión de recursos nos limitan a 3 recursos. Quitan de alguna forma en algunas entidades federativas, se aplica el recurso de revocación, que es un medio de impugnación inmediato que se realiza directo en las audiencias orales, que nos permite ese ejercicio de contradicción y un medio eficaz y rápido para acceder e impugnar las determinaciones que van sucediendo en audiencias. En este caso lo excluyeron, y bueno, creo que ahí es un punto también que habría que analizarse y pensarse si se está cumpliendo con esa efectividad, ¿no? También el libro siguiente es sobre la justicia digital, otro gran reto tecnológico. Les decía, yo estamos viviendo al día a día con evolución en cuestión electrónica, medios digitales, firmas, cosas que tal vez sí las conocíamos, pero no de una forma como lo estamos viviendo hoy. Creo que la pandemia nos aceleró en ese proceso, nos permitió tomar clases como ahorita, escucharnos, vernos, cuando yo estoy en Estado de México, ustedes Michoacán o en otras entidades federativas. Y es una bondad que podamos utilizar estos medios para acceder a una justicia más pronta, más inmediata. Aquí, ahorita vamos a hablar un poquito de esos retos que conlleva la justicia digital, que creo que también son muchos, pero bueno, de alguna forma sí quiero adentrarlos al contenido del código para que vayamos estableciendo qué es lo que está aconteciendo, qué es la sustancia del Código Nacional. En el siguiente libro ya nos habla de la sentencia, la vía de apremio de su ejecución, que a mi consideración trae cosas muy buenas porque permite, o el enfoque que se da es que no sea tan complejo ejecutar una sentencia o acceder a esta vía de apremio. Es más, justo después de que se emite en ese momento, el juez dicta las medidas para su ejecución o las partes a través de este diálogo y esta forma de poderlo hacer
más expedito. Ya los medios de notificación ya te dicen, ya no tienes que notificarlo otra vez personalmente. O sea, si ya en el proceso te dijo que este es el domicilio, que esta es la forma de notificarlo personalmente o el correo electrónico, bueno, pues ya lo puedes hacer de esta forma. Ya no tienes que esperar a que otra vez en la ejecución lo vuelvas a notificar y obviamente ya se va a esconder y van a pasar cosas de ese tipo. Entonces, hay mejoras. Y bueno, el libro décimo justo ya nos trae este enfoque de los procesos internacionales. Disculpen si estoy un poquito ronca, pero ya saben que con las enfermedades, espero que se escuche bien aún así mi voz. Y bueno, les voy a hablar de forma rápida de los principios que rigen este Código Nacional. ¿Por qué quiero hablar de los principios si vamos a hablar de los retos? Porque los principios son ese eje rector, esa base que implica que emane todo lo demás, que de alguna forma en una situación armónica puedan fluir los procesos apegados a estos principios. El primer principio fundamental es el acceso a la justicia. Este código nacional implica esta perspectiva, esta visión humanista de acceso a las personas a tener una, eh, una justicia de calidad, eficaz e inmediata. Entonces, ¿qué nos dice este principio? Cualquier persona va a tener derecho a acceder a, a solicitar ante una autoridad jurisdiccional, ante un juzgador, que se le conceda alguna pretensión jurídica en específico de forma concreta. Y esto le va a dar derecho a que pueda solicitar las pretensiones, las pretensiones que requiera en su momento. El segundo principio es la concentración. Lo que yo les decía, la diferencia en el proceso escrito, en el proceso oral, implica justo que en juicios orales se ejecute de forma de una tras otra las audiencias, es decir, que se desahoguen en un solo acto, en una sola audiencia, la mayor cantidad de actuaciones procesales que sean necesarias. Es decir, no vamos a llegar y, se desahogó la confesional, nos vemos en 3 meses. No, si existen las posibilidades, las condiciones de que se desahoguen todos los medios de prueba, tiene que darse esa prioridad de que se respete y que se aplique de alguna forma sustancial este principio de concentración. Y luego me dirán, pero ¿por qué es tan importante entender los principios? Algún chico alguna vez me dijo, pero bueno, ¿eso qué? ¿Eso cómo me va a ayudar en una audiencia? Si nosotros dominamos estos principios, pero sobre todo los entendemos, vamos a poder tener un mejor nivel argumentativo. ¿A qué me refiero con esto? Si de alguna forma tú te presentas a una audiencia y te estás enfrentando a una situación real donde el juez dice, lo siento mucho, pero se desahoga nada más esta prueba y hazle como quieras. Bueno, tú vas a tener base, sustento para que con base en estos principios que son de carácter obligatorio, que son ejes rectores del proceso, puedas solicitar que se desahoguen y que que se aplique este principio de concentración y que si están las condiciones, pues se desahoguen o se lleven a cabo todas estas actuaciones. El principio de colaboración tiene una relevancia importante también en el Código Nacional. ¿Por qué? Porque busca, o es este enfoque que se da, que las partes puedan colaborar con la autoridad jurisdiccional a resolver el problema, a dialogarlo y poder establecer una solución, un convenio que termine la controversia. Realmente creo que no debemos estar peleados los abogados con el diálogo y con la parte de rapidez en los procesos. Yo siempre les digo, a nosotros nos contratan para resolver un conflicto de forma eficaz y rápida. Y si esto es a través de un convenio, si esto es a través de una negociación, perfecto. Entonces, esta nueva visión que se tiene de los medios alternativos también es importante
y es el enfoque que se da. Permite incluso que si las partes lo solicitan, digan, a ver, danos un tiempo procesal para poder establecer pláticas, poder conciliar, hace las invitaciones. De hecho, en las audiencias también se da esta apertura que los jueces tengan esta facultad de poder invitar, de poder informar, de que puedan acudir a los centros de mediación y conciliación, y algo que es sumamente importante, continuidad, donde no pueden ser interrumpidas las audiencias, tienen que ir una tras otra, permitiendo solamente en un caso excepcional o justificable, pues una suspensión. Otro principio importante que rige este código, la contradicción, es decir, vamos a tener la oportunidad de que en todo momento las partes vamos a poder tener derecho a debatir los hechos que están argumentando, a poder también contradecir las probanzas de la contraparte. Es decir, en todo proceso vamos a tener la oportunidad de poder hacer valer en igualdad de circunstancias y de poder contrarrestar lo que está diciendo, lo que está probando, lo que está señalando, lo que está solicitando la otra parte. Y esto también es importante porque en las audiencias orales se debe de aplicar. Ahí no vamos a quedarnos callados a las audiencias, tenemos siempre que dar un argumento, una petición, y si nos excluyen el uso de la voz, si nos limitan, tenemos que hacer valer este principio y pedir que se nos dé el uso de la voz para poder hacer algún argumento. La dirección procesal, todos los procesos tienen que ir dirigidos por el juzgador. La igualdad procesal, donde las partes van a tener esta igualdad de oportunidades, este mismo trato, eh, los mismos derechos, las mismas cargas procesales, no se pueden discriminar a las partes, y esto implica garantizar la imparcialidad en el proceso. En la inmediación, donde el juez tiene la obligación de estar presente en todos los actos que se lleven en audiencia. Ya no es de que arréglense con el secretario o lo llevan de forma reservada. No, el juez tiene la obligación, respetando este principio de estar presente, que ahorita vamos a ver que esto también implica un reto. El interés superior de la infancia, donde yo les decía de la niñez, donde creo que todos lo conocemos, todos lo hemos escuchado, pero si ahorita yo le pregunto a Elizabeth, si le pregunto a Juliana, dame un concepto de interés superior de la niñez, yo creo que incluso van a tener opiniones diferentes, diversas. ¿Por qué? Porque hay interpretaciones. De hecho, existen doctrinas donde nos hablan de un concepto tripartita, de un derecho subjetivo, de un principio, de una garantía, etcétera. Pero lo que retomo, que les estaba yo diciendo al inicio, es importante que ya se está visibilizando. Ya no nada más queda ahí, y es parte de la unificación que se está dando en la legislación. Si ustedes se van a la legislación del Estado de México, de la Ciudad de México, de Campeche, de Morelia, hay situaciones diversas, perdón, de Michoacán, hay situaciones diversas donde hay variaciones en los conceptos. Aquí ya nos está trayendo un solo término para aplicar en los procesos, y que ojalá, haciendo ahí una reflexión, no sea solamente que se quede ahí como base, como principio, sino que realmente se aplique, que nos quitemos esta manía de señalarlo en los escritos, pero no de una forma correcta, ¿no? Solicitando una aplicación convencional, un respeto al derecho de la infancia. Esto creo que es muy, muy relevante. El impulso procesal. El impulso procesal es justo estas partes que las partes tengan esta facultad de poder solicitar las diligencias necesarias para poder darle continuidad al proceso, para que no se paralice. Que no es lo que se nos viene a la mente siempre, ¿verdad? Con el impulso procesal, no. Es nuestra actuación como partes donde vamos a ayudar a la autoridad a que se vaya dando esta continuidad, esta continuación al proceso. La lealtad procesal, un principio ético, de alguna forma subjetivo, donde nos dice, bueno, las partes
que intervengan en los procesos tienen que ajustar su conducta al respeto a la justicia, a la dignidad, a la probidad, a la buena fe. Esto es como entender que las partes tienen la obligación de acudir a un órgano jurisdiccional, pero siempre y cuando les asista la verdad y el derecho, ¿no? Y lo hagan de buena fe. Ojalá también, les digo, estos son de alguna forma criterios subjetivos. La litis abierta, otra situación interesante donde nos permite en materia familiar ya no reducir los hechos nada más a la contestación y a la demanda, sino que ya nos da esta pauta de que si ocurren situaciones o hechos posteriores donde se modifique, donde se extinga alguna situación en particular o incluso una situación probatoria, vamos a tener esta oportunidad de poderlo incorporar en la audiencia preliminar. Entonces, incluso posterior, siempre y cuando estos hechos sean de relevancia para la pretensión a la que estamos efectuando. La oralidad, importante, ¿no? Si estamos hablando del reto, que todos los procesos se tienen que unificar y que sean más ágiles y que la oralidad sea una realidad para poder agilizar los procesos. Bueno, es justo que sea un principio fundamental. Y básicamente es que en todas las audiencias que se lleven a cabo, se tiene que hacer de forma oral. Obviamente hay algunas etapas escritas e incluso en otros procedimientos hay por ahí un procedimiento, yo le diría, mucho más sumarísimo, que implica que ya nada va a ser escrito, sino que tú puedes llegar por comparecencia. Ahí obviamente lo van a ajustar las diversas entidades para ver qué procesos se pueden adecuar, pero ya implica que se realice de forma inmediata, ya todo va a ser videograbado y demás. Entonces, es lo que se pretende, que sea eficaz y rápido. La perspectiva de género, donde nos da esta base de decir, bueno, ya la autoridad jurisdiccional, el juzgador, en cualquier caso va a tener que considerar, que aplicar todos estos principios rectores para que todas las mujeres, adolescentes y niñas tengan acceso a la justicia y se preponderen sus derechos en cuestión eh, que se encuentren en una situación de vulnerabilidad. Y ojo, no es como inclinar la balanza, sino también entender el contexto, el por qué se da la perspectiva de género, ¿no? Yo les digo, bueno, al hablar de perspectiva es como ponernos esta parte de empatía y tal vez una lupa, un visor donde nos permita ampliar la situación en específico donde se encuentran las personas, en su contexto de género, social y demás, situaciones de vulnerabilidad, para poder entender el caso, para poderlo resolver y proteger estos derechos fundamentales. Bueno, la preclusión, importantísimo, porque ya si nosotros no argumentamos, no aportamos elementos de prueba en el momento procesal oportuno, bueno, precluye nuestros derechos. Entonces, pasa mucho en las controversias que se llevan en oralidad, donde de repente, les decía yo ahorita que todavía se encuentra el recurso de revocación, bueno, puedes impugnar en ese momento, hacer valer tus agravios, pero si no los hacen en audiencia, pues pierdes el derecho, ¿no? Y tendrías que esperar a que se definiera. Lo mismo pasa en estos procesos. La privacidad, eh, justo por el tema de la información que se maneja, siempre el acceso a las audiencias, principalmente en materia familiar, debe de ser reservado a las partes y a quien deba comprender o quien tenga relación con esa controversia. Sin embargo, puede ser contradictorio el principio de publicidad. ¿A qué me refiero? Que también lo establece el código, donde nos dice, bueno, ¿sabes qué? Todas las audiencias pueden ser públicas, se pueden acceder a las partes, pero recuerden que en el caso de nuestro país aún tenemos vigente la Ley de Protección de Datos Personales, de transparencia de acceso a la información pública. Y obviamente dependiendo del tipo de audiencia, dependiendo de la información sensible que se maneja en estas, hay ciertos datos que deben de ser protegidos por la autoridad, que deben de ser reservados. Incluso si ustedes ya llevan audiencias, se dan cuenta que ya en las videograbaciones se omiten los nombres, por ejemplo, de los infantes, ya nos tenemos que referir tal vez
niño de identidad reservada o infante o niña, pero se protege mucho su privacidad. Cuando se ofrecen fotografías, se ofrecen videograbaciones, también pues se debe de respetar su intimidad, su privacidad y datos económicos, etcétera. Entonces, estos principios, les digo, pudieran parecer contradictorios, pero son necesarios dependiendo de la circunstancia en particular. Y bueno, todo esto nos lleva ahora sí a tener una visión clara de cuáles van a ser los retos, dónde estamos, a dónde vamos. Yo creo que uno de los principales retos es esta parte de la oralidad y la inmediación. Eh, Aún falta mucho para que se implemente al 100% la oralidad en muchas entidades federativas. Es transformar la forma en que se lleva la justicia, como pasó con el sistema penal acusatorio. Esa transformación va a ser gradual. Vamos a tener que adentrarnos a ver la justicia de forma diferente, que no, tampoco no debemos de quitarnos la buena técnica de escribir correctamente, de redactar, de peticionar, de leer, de abstraer ideas, pero también es importante que nos vayamos preparando para hablar, para exponer, para llegar a conectar con el juez, con las partes. Y esto es parte de transformar la mentalidad no solo de los abogados, sino también de los jueces, de las partes, porque también las partes están muy acostumbradas a decir, ah, pues escríbalo, Lick, o pídale al juez, pero ¿qué va a pasar ahora? Se va a interrogar a las partes, se va a objetar, se van a ofrecer testimonios. Entonces tenemos que ir preparándonos para este cambio. La inmediación también es un reto. Decíamos, los jueces tienen la obligación de estar en todas las audiencias. Sin embargo, ¿cuál es la cantidad de asuntos que se llevan en materia civil y familiar? Decía, hablando de estadísticas por ahí que leí, eran alrededor de 1 millón de asuntos anuales que se van incrementando. Entonces, imagínense la cantidad, y yo no sé si un enfoque de la justicia civil y familiar es que se haga de forma más expedita, más rápida, vamos a poder lograr ese objetivo, ¿no? Entonces, aquí habrá que también los poderes judiciales implementar los recursos humanos, porque también es inhumano que un juzgador pueda atender 50 audiencias. O sea, es una situación que nos vamos a enfrentar y hay que ir previniendo estas cosas respecto a las instituciones, ¿no? El sistema normativo, pues somos parte importante como operadores, pero también hay instituciones que se deben de encargar de dar los medios, de poder garantizar que estén los recursos para que pueda funcionar de forma correcta. Otro reto yo creo, en mi particular punto de vista, es que se cumpla la perspectiva de respeto y de aplicación a derechos humanos. Yo les decía una cosa, y los abogados vivimos en este mundo del es y del deber ser, ¿no? De lo que la realidad nos dice y de lo que debiera ser, de lo que está en la norma y de lo que acontece. Entonces yo creo que es de igual forma capacitar e invitar a ver a los jueces de esta forma de impartir justicia desde una base de respeto a los derechos humanos, a los principios convencionales, a los tratados internacionales, al respeto a nuestra Constitución y quitar esta forma de ver la legislación tan cuadrada, ¿no? Porque a veces nos topamos en procesos donde dicen, no, es que el código dice esto, y el código, pero no vemos que es contradictorio a una convención, ¿no? Que es contradictorio a la Constitución. Entonces, ese para mí es un reto muy importante, transformar y de veras cumplir con este respeto de los derechos humanos, porque se ven muy bonitos ahí como principios y como ideales, pero hay que buscar los medios. La unificación procesal que permita una práctica jurisdiccional uniforme. Les decía yo de la diversidad que hay en cada entidad federativa. Los que han tenido la oportunidad de ir a Hidalgo, no sé, a, a Jalisco, a Guerrero, Ciudad de México, se dan cuenta que es muy diferente la cultura, la forma de pensar, la forma de llevar los procesos. Y entonces, el implementar, el unificar, el llevar a cabo los criterios de una forma uniforme, desprenderse de lo que tenemos arraigado,
porque de alguna forma, pues tantos años de llevar los procesos de una forma, pues implican que es costumbre, y como dicen que la costumbre se hace ley. Entonces tenemos que desprendernos y pasar a una nueva transición eh, de ser uniformes en nuestras interpretaciones y en nuestros criterios. También creo que un reto es que va a empezar a surgir doctrina procesal moderna que nos va a servir tanto a los abogados como a los estudiantes para poder entender mejor lo que se está viviendo en cuestión procesal, en cuestión de derecho, en cuestión de juicios orales. Es una transformación necesaria y ojalá que surjan muchos abogados investigadores, muchos abogados doctrinarios que vayan más allá de decir, bueno, ya está ahí en la ley, sino que busquemos esa forma de interpretar la justicia y de dar nueva doctrina. Si se dan cuenta en cuestiones en cuestión civil, en cuestión familiar, los libros de derecho son ya viejitos, ¿no? Ya, y que a pesar, y que son obras clásicas que han perdurado y que nos han dado las bases, pero también es necesario ir a una nueva transformación. Eh, los recursos tecnológicos y presupuestarios, otro tema, ¿no? También, que se garantice que de verdad el Estado pueda dar este presupuesto para tener lo necesario para implementar la justicia, porque la oralidad implica gasto. Incluso en la Ciudad de México ni siquiera se tuvo el recurso o la infraestructura para poder llevar al 100% la oralidad en procesos familiares, por ejemplo. Dividieron incluso los procesos. Entonces, imagínense llevarlo en todo el país, donde haya que tener salas adecuadas, equipos de audio, grabación. Eso implica muchísimo trabajo por parte de las autoridades y tiene que ser gradual, pero tiene que existir. Ese yo creo que es de los grandes retos también, donde no hay acceso a la tecnología, donde no hay wifi. ¿Cómo vamos a llevar la justicia oral, la justicia digital a lugares así? Eh, es una situación que se tiene que plasmar, que tiene que estar ahí en la mesa de análisis, en parte del proyecto que se realice para hacerlo de forma eficaz. Creo que de igual forma un reto importante es que los abogados puedan ejercer de una forma adecuada en todas las entidades federativas. Yo creo que además de ser un reto es una ventaja, ¿no? Que al unificarse el proceso, al tratar de interpretar en una sola misma línea, nos va a permitir que podamos llevar asuntos en diversas entidades y que tengamos, digamos, pautas más concretas, más firmes para ir perfeccionando los procesos, para que vayan marchando mejor. Yo creo que la práctica, el estudio y una misma línea, un mismo eje rector nos va a permitir lograr eso. La justicia digital, lo mismo, todo un reto, acercar a las localidades que no tienen acceso a tecnología. Incluso también yo veo ahí retos de seguridad, ¿no? Sabemos que en la cuestión tecnológica puede haber más alteración. Sabemos que en México casi no pasa, ¿no? Pero pues acontecen muchas situaciones de falsificaciones de documentos, alteración de, de medios y en la tecnología no es la excepción. Hay imágenes que se pudieran alterar, videograbaciones, cómo se va a resguardar la información, cómo vamos a tener la certeza de que tal vez esa factura digital, tal vez ese recibo, esa información que se manda a través de correo cumpla con los requisitos indispensables para un desahogo de prueba o para ser considerado un documento digital, cómo se va a verificar que sea certero, etcétera, ¿no? ¿En qué sistema se van a llevar las audiencias virtuales? ¿Qué es lo que va a pasar, por ejemplo, en los interrogatorios? Hace ratito leía a un gran maestro también, que admiro mucho al maestro Juan Manuel Becerril, y comentaba en alguna publicación, tuve una audiencia mercantil donde no tenían idea el juez y los secretarios de cómo desahogar, y me decían, apague la cámara y sálgase de la conferencia porque se va a interrogar a su testigo, ¿no?
Y dice, es que no, o sea, ¿por qué vas a aplicar eso si yo simplemente con que guarde silencio es mi derecho permanecer? Simplemente no voy a influir, no voy a interferir en el desahogo de prueba, ¿no? O en las objeciones. Y es que no puede objetar. Entonces, veamos, estas situaciones son las que van a implicar el reto, cómo se va a ir llevando y tenemos que cambiarnos ese chip y sobre todo también incluso pelearnos con las autoridades, ¿no? Para que se lleven de una forma adecuada. Eh, la difusión y la capacitación de operadores jurídicos. Charlas como esta nos permite, pues no nada más hablar de tecnicismos y demás, sino visualizar las cosas, entenderlas y proyectar lo que va a pasar en un futuro, ¿no? Pero sobre todo, que nos nazca esta cultura de capacitarnos y que es un reto para la implementación del nuevo código y una obligación del Estado de verdad preparar a los operadores, a los abogados, a los juzgadores, a todos aquellos que participen en los procesos, que conozcan cuál va a ser el cambio, cuáles son los ejes que rigen el proceso, cómo se van a llevar a cabo las audiencias, cuál va a ser la diferencia entre lo que se estaba haciendo y lo que se va a hacer. Entonces, es importante y yo creo que además de un reto debería ser un propósito en general. Eh, Otro reto es la justicia pronta, imparcial y expedita. ¿Ok? Es una obligación, es un derecho humano acceder a la justicia, artículo 17 constitucional, principio del Código Nacional, pero ¿cómo se va a hacer? Con esta cantidad de asuntos en materia civil y familiar, ¿realmente se va a garantizar? ¿Realmente los procesos orales van a ser tan rápidos como se dice? ¿Qué va a pasar si si no existen los medios para poder desahogar una prueba? ¿Cuáles van a ser los tiempos? Si el juez tiene que atender, lo que les decía, ¿no? Si humanamente no es posible atender tantas audiencias orales, ¿cómo va a acontecer eso? Las periciales, ¿no? Incluso en el nuevo código marca que en cuestión familiar el Estado va a tener a su costo las pruebas periciales. Y eso implica que se hagan de forma oficiosa, pero considerando que va a ser también una situación de agenda, ¿no? ¿Cómo van a atender los peritos? Y eso nos va a llevar a otro problema en la temporalidad en que se desahoguen, por ejemplo, estas pruebas periciales. Y bueno, el último reto que yo veo es la mediación y conciliación. Esta parte también de adecuarnos a las nuevas leyes en cuestión de la justicia restaurativa, de modificar también nuestro pensamiento de pleito. Como abogados siempre estamos, no, y el juicio, y ahora es como cambiarnos la perspectiva de resolver de forma rápida a través del diálogo, ¿no? Y esto, pues también es un reto, porque las partes, nosotros, estamos acostumbrados a eso, a resolver solamente a través de un proceso jurisdiccional, pero tenemos que involucrarnos también en la justicia restaurativa. Y bueno, por mi parte sería en general lo que les puedo compartir. Creo que hay mucho que no les diría yo que aprender o que memorizar. Yo creo que hay mucho que entender y que valorizar respecto a lo que hay y lo que nos espera. Pero bueno, no sé si hay algún comentario, alguna situación, los escucho. Me daría mucho gusto escucharlos. Muchísimas gracias, maestra Guadalupe. Compañeros, abogados, pueden hacer uso de sus micrófonos. Adelante, licenciada Lilia, bienvenida. Hola, Lilia. Agradecer esta charla, esta plática de capacitación, la verdad que muy oportuna y muy importante. Yo tengo una pregunta para la maestra, en el sentido de que cómo vamos a iniciar con este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares a construir de alguna forma o a crear los precedentes en la materia civil y familiar, especialmente de los juicios orales. Quisiera preguntarle qué tan compatible puede ser
algunos conceptos o definiciones de el sistema acusatorio en materia penal para aplicarlo a la materia familiar, por ejemplo, en la defensa técnica efectiva y especializada, que refiere el capítulo del juicio oral familiar, y también los conceptos como teoría del caso, como alegato de apertura, alegato de clausura. Por supuesto que yo creo que a lo mejor cambia para la materia familiar, no exactamente estamos con las partes que son en el proceso penal, pero quería ver si de alguna forma, bajo un concepto jurídico, que tanto pudiera resultar compatible. Muchas gracias. Bueno, primero yo creo que sí pudieran ser compatibles de forma general en la cuestión de abstracción de lo que implica el concepto. Sin embargo, a mi punto de vista, sí nos debemos de quitar un poquito el chip de lo que implica la materia penal, porque sí son situaciones muy diferentes, incluso en los procesos, en las audiencias. Esta parte de la preparación de la defensa técnica y adecuada, reviste, y qué bueno que lo retomó el Código Nacional, porque yo les puedo decir, de alguna forma, muchos demeritan la materia familiar o la materia civil y dicen, es que eso es tramitología, es una cuestión de niños, pero ¿qué creen? Que es de las situaciones más complejas. Y créanme, yo he visto casos súper complejos donde dicen, ¿cómo resuelvo